Mi esposa intentó humillarme frente a sus amigas burlándose de mi desempeño íntimo, pero su propia mejor amiga la dejó en ridículo revelando la verdad, y ese fue solo el comienzo de la vergüenza que ella jamás vio venir. Mi nombre es Colton. Nunca imaginé que una cena de aniversario terminaría convirtiéndose en el escenario donde mi propia esposa se humillaría frente a todos sus amigos. Y lo mejor de todo es que ella misma preparó el terreno. Lo único que tuve que hacer fue dejar que hablara. Todo comenzó un viernes en la noche, en esa cena que Savannah insistió en organizar en nuestra casa. Ella tenía esa necesidad constante de impresionar a sus amistades, así que preparó un encuentro elegante, 5 parejas amontonadas en nuestro comedor, bebidas caras circulando y conversaciones superficiales entre gente fingiendo interés por las vidas de los demás. Yo, 34 años, estaba sentado a su lado. Ella, 32, llevaba 4 años de matrimonio conmigo, y desde el inicio de la velada podía notar que había tomado más de la cuenta. Mientras me terminaba mi segundo vaso de refresco, quería mantenerme lúcido porque ya sabía cómo operaba Savannah cuando buscaba atención. Escuché ese tipo de risa suya, demasiado fuerte, demasiado forzada, creyendo que así resultaba encantadora cuando en realidad solo era molesta. ¿La chispa con Colton?, dijo, moviendo su copa de forma torpe, casi tirando el vino encima de uno de los invitados. Déjenme contarles cómo es nuestra vida íntima. Yo ya sabía hacia dónde se dirigía. Era ese comportamiento que adoptaba cuando bebía, burlarse de mí para hacer reír a los demás, como si yo fuera su entretenimiento personal. Con Colton el preámbulo es él preguntándome si ya estoy lista, anunció con voz exagerada. ¿Y eso dura, qué? ¿30 segundos? Luego es todo tan mecánico que juro que parece que está siguiendo instrucciones de un mueble de IKEA. Varios se rieron. Yo bebí en silencio. Ella siguió, subiendo aún más el volumen, disfrutando cada carcajada a costa mía. Siempre es lo mismo. Podría poner un cronómetro. 2 minutos de besos, si tengo suerte. Y después, directo al asunto. 4 minutos y medio exactos. Hasta podría anotarlo en una agenda. Y cuando termina, me pregunta si quiero ver la televisión. Tessa, una de sus amigas, reía tanto que tenía lágrimas en los ojos. Los hombres en la mesa apenas sonreían, sin saber si era apropiado reírse del tipo que estaba siendo destrozado en vivo. Yo no dije nada. Sabía perfectamente lo que hacía, cada palabra que salía de su boca era otro clavo en el ataúd que ella misma estaba construyendo. Y aún así Savannah no paró. Se inclinó hacia adelante, como si fuera a contar un secreto, aunque todos la escuchaban perfectamente. Lo peor es que él cree que es bueno. Lo cree de verdad, dijo con una sonrisa burlona. Pobre de su corazón. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Harper, su mejor amiga, dejó su copa sobre la mesa y habló sin prisa, como si comentara el clima. Qué raro que digas eso, porque Colton es, sorprendentemente bueno en la cama. La mesa quedó congelada. Podías escuchar cómo dejaba de respirar la mitad de los presentes. Savannah pasó del estado ebrio divertido al puro desconcierto, y luego a una furia silenciosa que le desfiguró el rostro. Perdón, ¿qué dijiste? Soltó con una voz helada. Harper se encogió de hombros, sin alterarse. Solo digo la verdad. Desde mi experiencia personal, definitivamente no sigue ningún manual de IKEA. Me limité a dar otro sorbo de refresco, mirando cómo Savannah intentaba descifrar lo que acababa de ocurrir. Para ese punto, algunos estaban tensos, otros no sabían dónde mirar. Tessa tenía la boca tan abierta que parecía incapacitada para cerrarla. Uno de los maridos tosió para romper el silencio, sin éxito. Savannah volvió a mirar a Harper, luego a mí, luego otra vez a ella. Dime que estás bromeando, exigió. No. Solo aclaro los hechos, respondió Harper con una pequeña sonrisa. Pero antes de que pienses que yo era un infiel o un desgraciado, necesito retroceder y contarte por qué esa escena fue, para mí, el golpe final perfecto. Savannah y yo llevábamos 4 años casados y 2 saliendo antes de eso. Al inicio todo fluía bien. Ella era trabajadora, divertida, directa. Me atrajo que supiera lo que quería. Yo tenía 28 años y dirigía operaciones logísticas para una empresa de manufactura mediana, ganando un sueldo estable de 6 cifras. Ella tenía 26 y trabajaba en consultoría, ganando bien, aunque sin nada espectacular. Pero con el tiempo, algo cambió. Después de un par de ascensos, y un aumento que no pasó de $15,000 sobre su salario original, empezó a comportarse como si fuese la única fuente de ingresos importante en casa. Ya no me veía como su pareja, sino como su asistente personal. Yo hacía absolutamente todo: compras, cocina, limpieza, organización del calendario social, apoyo en sus eventos laborales, y siempre con una sonrisa, mientras ella posaba como si yo fuera parte del mobiliario. Nuestra vida íntima también se deterioró,
No porque yo no pusiera de mi parte, sino porque para ella era una tarea más que debía completar antes de seguir con lo verdaderamente importante. Pero eso solo fue superficial. Lo grave llegó 3 semanas antes de aquella cena. Una mañana, Savannah dejó su teléfono en la encimera de la cocina mientras se duchaba. Sonó una notificación. Yo miré por inercia, sin buscar nada. El mensaje decía: Bo, del trabajo, no puedo esperar a verte mañana. Ponte otra vez esa prenda negra. Bo, el compañero del que hablaba últimamente, el mismo con quien pasaba horas resolviendo un proyecto importante. Tomé el teléfono. No porque quisiera espiar, sino porque algo dentro de mí se quebró en ese instante. Había 6 meses de conversaciones, fotos, planes, reservas de hotel, comentarios. Y lo peor no era la infidelidad en sí. Lo peor era cómo hablaba de mí. Bo, ¿cuándo lo vas a dejar? Savannah, no lo sé. Me sirve. Hace todo en la casa, no se queja. Es como tener un compañero muy obediente que paga la mitad de las cuentas. Bo, no suena como esposo. Savannah, porque no lo es. Es aburrido. Tiene la personalidad de una toalla mojada. Y no me hagas empezar con el tema del dormitorio. Tengo que fingir todo o sería aún más patético. Bo, vaya. Savannah, tú sí eres un hombre. Él es solo un reemplazo temporal. Un comodín mientras descubro lo que realmente quiero. Había más. Mucho más. Se burlaba de mi trabajo. De mis aficiones. De mis gustos. Me llamaba predecible, seguro, tonto emocional, fácil de manipular. Dijo que era como estar casada con un Golden Retriever. Y remató asegurando que solo me eligió porque era estable. Un trampolín. Y sobre nuestra intimidad, bueno, sus palabras eran veneno. La intimidad es tan mala que tengo que pensar en otras cosas o me aburro. La última vez me puse a reorganizar mentalmente mi closet mientras él lo intentaba. Te juro que leer eso dolió más que cualquier engaño físico. Leí cada mensaje con calma, capturé pantallas de todo y me envié las pruebas a mi propio correo. Después eliminé cualquier rastro de ese envío desde su teléfono. Cuando terminé, me levanté como si nada hubiera pasado, preparé el desayuno y actué con absoluta normalidad. El lunes siguiente, durante mi descanso del trabajo, llamé a un abogado y agendé una reunión para el miércoles. En cuanto colgué, empecé a reunir toda la documentación financiera posible, estados de cuenta, papeles de la hipoteca, registros de inversiones y cualquier cosa que pudiera ser relevante. Con sorpresa me di cuenta de que prácticamente todo estaba a mi nombre. La casa era mía desde antes del matrimonio, el coche que yo usaba estaba totalmente pagado y registrado a mi nombre, y la cuenta conjunta apenas tenía unos $8.000. Todo lo demás estaba separado. El abogado me confirmó que mi situación legal era sólida, sin hijos de por medio, pruebas claras de infidelidad y la mayoría de los bienes protegidos. Si yo quería avanzar rápido, él podía hacerlo sin problema. Y sí, quería avanzar rápido. Durante 2 semanas fuimos preparando cada paso. Presentamos los documentos, pero aún no se los habíamos entregado a Savannah. Antes de eso, aseguré todas las cuentas, cambié contraseñas y saqué copias de todo lo importante. Ella no sospechaba absolutamente nada. Llegaba a casa cada día, se quejaba del trabajo, cenaba lo que yo preparaba y se iba a dormir. Mientras tanto, yo desmontaba nuestro matrimonio pieza por pieza, y ella estaba demasiado ocupada mensajeándose con Bo como para notar la parte relacionada con Harper. Harper y Savannah se conocen desde la universidad. Pero nunca fue una amistad tranquila. Era más bien una competencia constante, un duelo silencioso para ver quién podía superar a la otra. Savannah consiguió un trabajo mejor, Harper apareció con un novio más atractivo. Savannah se casó primero, Harper hizo una fiesta de compromiso más grande. Y así durante años. Hace alrededor de un año, Savannah le arrebató un cliente importante a Harper. Ambas trabajaban en firmas rivales, y justo antes de que Harper cerrara un acuerdo enorme, Savannah intervino y se quedó con la cuenta. Eso le costó a Harper un ascenso y una comisión de 6 cifras. Desde entonces, Harper la desprecia en silencio. Le sonríe de frente, pero por dentro la odia. Hace 2 semanas, un jueves por la mañana, Harper me llamó. No me escribió, me llamó, lo cual ya era extraño. Su voz tenía una urgencia que no me dejó dudas. ¿Puedes reunirte conmigo? Me preguntó. Es importante. Fuimos a un pequeño restaurante a 2 cuadras de mi oficina. Ella ya estaba sentada, con el café intacto y una expresión que decía que llevaba rato repasando lo que quería decirme. Vas a querer sentarte bien para esto, advirtió. Me acomodé enfrente y la vi sacar su teléfono. Deslizó el dedo un par de veces y luego me miró directamente. Me encontré ayer con Jolene, dijo. ¿Te acuerdas de ella? Trabajaba con Savannah en su firma. Asentí.
Ella todavía tiene contacto con algunos del equipo, incluida Savannah. Harper se inclinó hacia mí. Jolene me contó algo sobre Savannah y ese tipo con el que se está viendo. Mi rostro no mostró nada. ¿Sigue?, le pedí. Ella me observó por un segundo, como evaluando si ya sabía la verdad. Luego asintió. ¿Hace cuánto lo sabes? Un par de semanas, respondí. Encontré mensajes en su teléfono. ¿Y no dijiste nada? Estaba reuniendo información, admití. Jolene dice que todos en la firma saben del asunto, continuó Harper. Llevan meses burlándose, tratándolo como si fuera una especie de romance emocionante. Eso no era lo peor. Harper respiró hondo. Pero lo que de verdad importa no es eso, añadió. Jolene escuchó a Savannah en el estacionamiento hace 2 semanas, hablando por teléfono con un abogado de divorcios. Ahí algo en mí se tensó. ¿Ella ya inició el proceso? No, respondió. Aún no. Está esperando. Harper deslizó su móvil hacia mí. Eran notas que Jolene le había enviado. Quiere que aceptes esa promoción a director, explicó. La que viene con el gran aumento. Cuando eso esté confirmado, ella va a presentar la demanda. Así obtiene el máximo posible del acuerdo. En ese momento, todo encajó, el repentino interés de Savannah por mi carrera, las preguntas insistentes sobre la compensación, la emoción exagerada cuando mencioné las opciones de acciones, la presión para que aceptara la oferta antes de que terminara el año. No era apoyo. Era estrategia. ¿Cuándo habló con el abogado? Pregunté. Hace 2 martes, por la mañana. Jolene estaba guardando algo en su coche y escuchó todo, contestó Harper, con el gesto endurecido. Savannah le pidió al abogado que dejara todo listo, pero que esperara a que ella diera la orden. Necesitaba unas semanas para terminar de ajustar los detalles. Ajustar los detalles. Como si yo fuera una cuenta bancaria que estaba intentando vaciar. Harper continuó. Jolene también dijo que el romance con Bo empezó en mayo. Se ven en hoteles los miércoles. A veces los viernes al mediodía, cuando desaparece toda la tarde. Y sí, todos en la firma lo saben. En las horas felices hacen chistes. Yo solo asenté lentamente, dejando que la rabia se asentara en un lugar frío y útil. Siempre sospeché que la infidelidad era más antigua de lo que los mensajes demostraban, y ahora lo tenía confirmado. Además, el plan de divorcio explicaba su comportamiento extraño el último mes. Gracias por contármelo, le dije. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Harper. La miré fijamente. Ella cruzó la ciudad para advertirme. Podía haberse mantenido al margen, dejar que yo caminara directo hacia la trampa. Pero no lo hizo, ni siquiera después de que Savannah pasara años ignorándola y poniéndola en contra de sus amistades en común. Voy a destruir todo su plan, respondí. Y voy a necesitar tu ayuda. Harper sonrió con una dureza que no le había visto antes. Dime qué necesitas. Esa misma noche, Savannah llegó a casa alrededor de las 7, tarareando, literalmente tarareando, con el cabello aún húmedo de una ducha que claramente no se había dado en el gimnasio. Hola, cariño, me dijo con una sonrisa inmensa, dándome un beso en la mejilla. ¿Cómo estuvo tu día? Bien, respondí. Productivo. Perfecto, dijo mientras dejaba su bolso en la encimera y empezaba a hablar de una reunión que, por supuesto, no había tenido. La escuché mentirme con una naturalidad que solo se adquiere practicando. Cuando terminó de hablar, me acerqué y la abracé. Ella se sorprendió. ¿Y esto?, preguntó. Simplemente me dieron ganas, respondí. Lo que sucedió después no tuvo nada que ver con amor. Fue una forma de recuperar algo que ella pensó que podía cambiar por otra cosa sin perder lo que tenía conmigo. Cada gesto estuvo calculado. La observé sin apartar la vista, grabando mentalmente cada expresión, cada instante en el que olvidaba sentirse culpable. Cuando se quedó dormida, envuelta en sábanas y satisfacción, yo permanecí despierto, con la mirada fija en el techo. Pensé en Harper, en Jolene, en todos los que en esa firma sabían que mi esposa me estaba engañando y que lo celebraban como entretenimiento. Pensé en los papeles de divorcio que Savannah ya tenía casi listos. En el abogado. En el plan para esperar a que yo consiguiera la promoción para luego exprimir hasta el último centavo del acuerdo. Ella pensaba que tenía todo el tablero bajo control, como si yo fuera una pieza predecible que iba a moverse exactamente donde le convenía. Pero si quería jugar a largo plazo, no había problema, yo también sabía hacerlo, y era mejor jugador de lo que imaginaba. Ese viernes amaneció con una vibra extraña. Desde el primer segundo noté que Savannah estaba envuelta en un entusiasmo casi teatral, el tipo de ánimo que solo le aparecía cuando sentía que estaba a punto de ganar algo. Se la escuchaba cantar desde la ducha, como si cada nota formara parte de un libreto ensayado. Después pasó casi 40 minutos eligiendo su ropa para la cena, poniendo y quitando accesorios,
probando combinaciones frente al espejo con esa sonrisa satisfecha que reservaba únicamente para los momentos en los que creía tener una ventaja secreta. Estoy tan emocionada por esta noche, dijo al fin, sosteniendo un collar frente a su cuello y evaluando cómo brillaba con la luz. Por fin voy a presentarte oficialmente a todos. Sí, será interesante, respondí, cuidando que mi tono no revelara absolutamente nada. Porque si Savannah hubiera tenido la más mínima idea de lo que realmente estaba ocurriendo, no habría cantado, ni sonreído, ni elegido su ropa con tanto entusiasmo. A esa misma hora, Harper llevaba ya 3 mensajes enviados desde temprano. Mensajes que yo había leído con calma, sentado en mi escritorio, mientras revisaba una carpeta llena de capturas en las que Savannah la insultaba de formas que ni siquiera yo conocía. Harper ya tenía todo: pruebas, fechas, los comentarios humillantes, las reservas de hotel, los detalles del abogado que Savannah había contratado a mis espaldas. Harper no quería simplemente ayudarme. Harper quería verla caer. Savannah salió de casa dándome un beso rápido, uno de esos que daba solo cuando necesitaba aparentar afecto. Me aseguró que me quería, que estaba orgullosa de mí, que esta cena sería el inicio de una etapa nueva. Lo dijo con tanta seguridad que casi me pareció irónico. Todavía tarareaba cuando cerró la puerta. Todavía representaba su papel a la perfección. Yo, por el contrario, pasé el resto del día asegurando cada pieza de mi propio plan. Firmé el contrato de un departamento nuevo sin que ella lo sospechara, coordiné con los mudadores para que fueran el sábado a primera hora, transferí la mitad de la cuenta conjunta a una cuenta solo mía, cambié todas mis contraseñas, respaldé mis documentos en 3 sitios distintos y dejé una maleta ya lista en el coche. Además, llamé a mi jefe. Le rechacé la promoción que Savannah estaba esperando con desesperación porque era la clave de su estrategia legal. Mi jefe se mostró sorprendido, incluso confundido, pero aceptó mi decisión sin mayores objeciones. Savannah se estaba preparando para solicitar el divorcio en cuanto yo firmara esa promoción, porque en su cabeza el ascenso equivalía a un pago garantizado. Pero lo que no tenía idea era que el pago que recibiría sería prácticamente inexistente. Cuando llegó la hora de vestirme para la cena, yo ya estaba emocional, financiera y legalmente desconectado de ella. Para el domingo al mediodía, estaría fuera de su vida por completo. Ella no sospechaba que todo su castillo estaba a punto de derrumbarse en una sola noche. ¿La cena? El primer silencio duró solo 3 segundos. 3. Después, Savannah explotó como una granada. ¿Qué? Gritó con una mezcla de incredulidad e histeria mientras se levantaba de golpe. ¿Qué acabas de decir? Harper, como si hablara del pronóstico del tiempo, tomó un sorbo de su bebida sin inmutarse. Dije que Coulter es excelente en la cama. Me pareció justo mencionarlo, ya que estuviste difundiendo información incorrecta sobre él en el grupo. El rostro de Savannah se transformó de rojo a púrpura con una velocidad impresionante. ¿Mientes?, chilló. Siempre has sido una mentirosa patética y celosa. Harper solo levantó una ceja. 14 de junio, dijo con la voz suave, casi casual. Mientras tú estabas en esa conferencia en Miami. Tu cama, para ser exacta. La de las sábanas grises que tanto presumes frente a tus amigas. Savannah quedó completamente descolocada. Abrió la boca, luego la cerró. Volvió a abrirla. No salió ni una palabra. Se giró hacia mí, buscando desesperadamente una tabla de salvación. Coulter, por favor dime que está mintiendo. Me llevé el vaso a los labios, bebí un sorbo y me encogí de hombros. No miente. La reacción en la mesa fue instantánea. Tessa soltó un jadeo exagerado. Uno de los amigos susurró un santo cielo que quedó flotando en el ambiente. Un vaso se cayó al suelo y rodó, pero nadie se movió para recogerlo. Savannah temblaba. ¿Me engañaste? Logró escupir. Sí, respondí con una calma que solo se consigue cuando uno ya ha terminado emocionalmente con alguien. La misma semana que tú estabas en Miami, con Bo. ¿Qué tal está Bo, por cierto? ¿Aún te envía esos mensajitos tiernos de buenos días? Su cara se volvió una mezcla imposible de colores. Blanco. Rojo. Verde. Blanco otra vez. Como un semáforo roto. ¿Cómo entraste a mí, a tú? Saqué mi teléfono y abrí la carpeta con capturas. Dejaste tu móvil en la encimera hace 3 semanas. Leí todo. Los 6 meses completos. Los hoteles, las fotos, los mensajes donde decías que yo era un comodín, un golden retriever, o que mi personalidad era como una toalla mojada. Fui pasando imágenes lentamente, disfrutando como cada palabra le perforaba el orgullo. Ah, aquí está esta joya, comenté. Le dijiste que, durante la intimidad, reorganizabas mentalmente tu armario porque estabas aburrida. Intentó arrebatarme el móvil, pero me aparté sin esfuerzo. Y también encontré tu pequeño secreto legal, continué.
El abogado de divorcios que contrataste hace 2 semanas. Tu plan era esperar a que aceptara la promoción para maximizar lo que cobrarías. Sonreí, pero no fue una sonrisa amable. Habría funcionado, si Jolene no te hubiera escuchado hablando en el estacionamiento. Tessa se levantó tan rápido que casi volcó su silla. Creo que deberíamos irnos. Sí, apoyó uno de los esposos. Esto es demasiado privado. En menos de 2 minutos, todos se largaron. Nadie quería quedar atrapado en el ojo del huracán. Salieron en fila desordenada, sin mirarme, sin mirarla. El apartamento quedó en un silencio incómodo, roto solo por Harper, que seguía sentada tranquilamente con su copa, como si todo aquello fuera un espectáculo. Cuando finalmente se cerró la puerta, Savannah me miró con una furia salvaje. No tienes derecho, escupió. Después de lo que admitiste. Te acostaste con mi mejor amiga. Ex mejor amiga, la corrigió Harper sin levantar la vista. Y tú estuviste 6 meses con Bo, añadí. Mientras yo cocinaba, lavaba tu ropa, asistía a tus eventos como un accesorio útil. Tú le decías a él que yo era práctico, que pagaba las cuentas, que era una solución temporal. Savannah tartamudeó. No es lo mismo. ¿Cómo es distinto? Pregunté sin levantar la voz. No respondió nada coherente. Además, añadí, y ya sé que ibas a dejarme después de mi ascenso para quedarte con una parte. Pero rechacé la promoción. La mandíbula de Savannah cayó como si su cerebro hubiera dejado de procesar información. ¿Qué hiciste? La rechacé ayer. Fui a la cocina, tomé una carpeta y la dejé frente a ella. Estos son los documentos de divorcio. Ya están enviados. El lunes te llegará la notificación oficial, pero quería adelantarte el contenido. Sus manos temblaron al pasar las páginas. Estás tomando, la casa, el coche, todo. No, corregí. Estoy tomando lo que es mío. La casa era mía antes del matrimonio. El coche está a mi nombre. Las cuentas conjuntas ya están divididas, tu mitad son unos 4.000. El resto es mío porque siempre estuvo en cuentas separadas. Básicamente, recibirás lo mismo que trajiste al matrimonio. O sea, nada. Las lágrimas comenzaron a caer. Lágrimas calculadas. Lágrimas que siempre usaba para torcer situaciones a su favor. Coulton, por favor. Podemos arreglarlo. Sé que cometí errores, pero podemos ir a terapia, hablar, te amo. No, Savannah. No me amas. Amas lo que yo te daba. La comodidad. La estructura. La estabilidad. Tú misma lo dijiste. Soy un comodín, algo reemplazable. Eso lo dije en broma. No lo dijiste en broma. Pero ya no importa. Esto terminó. Necesito que te vayas hoy. Es mi casa también. Está a mi nombre. Y mi abogado ya está al tanto. Si no quieres irte voluntariamente, puedo pedir una medida para que te retires esta misma noche. Tienes a tu familia a 20 minutos. Quédate con tu madre. Savannah dejó de llorar y su rostro adoptó una expresión completamente distinta, una mezcla grotesca de ira, vergüenza y desesperación. ¿Vas a destruirlo todo por un error? 6 meses no son un error. Son una elección sostenida. Señalé la puerta. Recoge tus cosas y vete. Y entonces ocurrió. Sin previo aviso, Savannah lanzó un grito animal y se abalanzó hacia Harper. No caminó. No corrió. Se lanzó. Cruzó el comedor con las manos tensas como garras, gritando incoherencias sobre traiciones, humillaciones y puñaladas por la espalda. Harper ni siquiera tuvo tiempo de ponerse de pie. La alcancé a medio camino, sujeté sus brazos y la contuve mientras forcejeaba como si hubiera perdido todo control. «¡Suéltame!», gritaba. «Esa bruja destruyó mi matrimonio». «No, Savannah», respondí con la voz lo más firme posible a pesar de que intentaba patearme. «Quien arruinó tu matrimonio fuiste tú misma». Harper solo dijo la verdad. Savannah se retorció en mi agarre, liberó un brazo y lanzó un manotazo hacia Harper, fallando por un margen exagerado. Harper ni siquiera reaccionó, permaneció inmóvil, observando toda la escena con una calma inquietante. «¿Planeaste todo esto?», vociferó Savannah, desbordada de rabia. «Ustedes dos organizaron esto para humillarme». «En realidad», contestó Harper con serenidad, solo respondí una pregunta con honestidad. La humillación vino sola. Savannah soltó un grito lleno de furia, un sonido que no tenía palabras, solo frustración pura. Nunca la había visto así. La fachada que siempre mostraba, su encanto fingido, su sonrisa medida, su actitud de superioridad, había desaparecido por completo. Lo que tenía delante era su versión más cruda y real. Decidí terminar con la escena de una vez. La conduje hacia la puerta mientras ella intentaba resistirse, lanzando amenazas de abogados, venganzas y advertencias sobre lo mucho que iba a lamentarlo. Con una mano abrí la puerta,
Con la otra seguí sosteniéndola para evitar que se abalanzara de nuevo. Al final, prácticamente la empujé al pasillo. Vete, le dije. Ahora. Esto no terminó, Colton. ¿Me oyes? Esto no ha terminado. Cerré la puerta en su cara, la aseguré con la llave y me quedé apoyado allí un segundo mientras ella golpeaba el otro lado con fuerza, gritando sin parar. Luego, silencio. Unos pasos alejándose. El ascensor sonó. Y nada más. Me giré. Harper seguía sentada en la mesa, demasiado cómoda para mi gusto. Tú también deberías irte, le dije. Ella levantó una ceja. ¿En serio? Sí. De verdad. Harper suspiró con una mezcla de incredulidad y molestia. Después de todo lo que hice hoy, ¿eso es lo que obtengo? Y lo agradezco, respondí mientras empezaba a recoger las copas. Pero tú y yo sabemos que no lo hiciste por mí. Lo hiciste porque detestas a Savannah. Harper se puso de pie, alisando la tela de su vestido. ¿Y si fuera por ambas cosas? Puede ser, admití, pero igual debes irte. Ella dio un paso hacia mí, haciendo ese gesto que algunas mujeres creen irresistible, mano en mi brazo, cabeza inclinada, sonrisa sutil como insinuación. Podríamos volver a divertirnos tú y yo, susurró. Sin líos, sin exnovias, sin dramas. Solo nosotros. Sus dedos bajaron por mi antebrazo con toda la intención del mundo. La miré, luego observé su mano y supe que realmente pensaba que todo esto iba a convertirse en algo más. Estaba convencida de que haberme ayudado esa noche creaba una conexión entre nosotros. Harper, no me interesa, dije. Su sonrisa se quebró. Vamos, no pretendas que no lo has pensado. No lo he hecho. Mentiroso, respondió, arrimándose más hasta pegarse a mí. Hay algo aquí. Tú lo sabes. Retrocedí y dejé las copas sobre la encimera. No hay nada aquí. Viniste porque querías ver a Savannah caer. Ya lo viste. Eso es todo. Ahora deberías irte. Oh, por favor, soltó con una risa tensa. No vas a fingir que no te encantó verme respaldar lo que dijiste. Me sirvió, admití, pero no significa que quieras quedarte. Su expresión cambió por completo. La coquetería desapareció, dando paso a un análisis frío y calculador. Perfecto, dejemos la sutileza, dijo acercándose otra vez, colocando las manos en mi pecho. Déjame quedarme. Podemos terminar esta noche como se debe. Le tomé la muñeca, firme pero sin brusquedad. No. ¿Por qué? Savannah ya no está. Ganaste. Ganamos, repitió. No ganamos nada juntos. Tú viniste sin invitación, desataste todo porque te entusiasma el caos y ahora crees que significa algo. No lo hace. Solté su muñeca y me aparté. Ella me observó un instante, con los ojos llenos de molestia y vergüenza, como si recién ahí comprendiera que había interpretado todo mal. No lo puedo creer, hablas en serio. Completamente. ¿Sabes qué? Dijo con desprecio. Eres igual que ella. Usas a la gente cuando te conviene y luego la descartas. Tal vez, respondí, pero al menos soy sincero al respecto. Fui hacia la puerta, la abrí y la miré directamente. Gracias por lo que hiciste esta noche. Salió perfecto. Pero aquí termina. Harper tomó su bolso con movimientos bruscos. Pasó junto a mí sin mirarme y se detuvo solo un segundo en el umbral. Te vas a arrepentir, advirtió. Lo dudo, contesté. Viniste para sentirte poderosa destruyendo a tu antigua mejor amiga. Ya obtuviste lo que querías. Y yo también. Ahora se acabó. Se marchó sin decir nada más. Cerré la puerta, la aseguré y me quedé en mi apartamento silencioso, rodeado de platos sin terminar y copas a medio vaciar. Sonreí. Por primera vez en meses, una sonrisa auténtica. Los 3 días siguientes fueron un torbellino. Savannah saturó mi teléfono, llamadas, mensajes, notas de voz. Empezó furiosa, pasó a suplicar y luego regresó al enojo. El sábado por la mañana la bloqueé. El domingo apareció en el edificio, golpeó la puerta durante 20 minutos mientras yo estaba sentado en el sofá viendo fútbol con los auriculares de cancelación de ruido. La seguridad del edificio terminó escoltándola afuera. El lunes por la mañana, mientras revisaba el correo con la apatía típica de inicio de semana, me encontré con un mensaje cuyo remitente me hizo rodar los ojos antes incluso de abrirlo. Era del abogado de Savannah. El contenido no sorprendía demasiado, era el clásico correo intimidatorio lleno de frases grandilocuentes, advertencias exageradas y una redacción calculada para sonar más peligrosa de lo que realmente era. Básicamente, intentaba asustarme con una serie de exigencias sin fundamento y reclamos que no tenían el menor peso legal. Nada nuevo. Mi abogado, que ya había visto casos similares, respondió de inmediato con la elegancia fría que lo caracteriza, adjuntó toda la evidencia del engaño, detalló fechas, mensajes y fotografías,
y como golpe final, señaló la cláusula del acuerdo prenupcial que Savannah parecía haber borrado de su memoria selectiva. Tras ese intercambio, el silencio fue absoluto. Ni una réplica, ni una excusa, ni un intento de negociación. Nada. Y, sinceramente, lo agradecí. A partir de ahí, retomé mi rutina laboral como si la vida siguiera su curso normal. Fui a trabajar, cumplí mis tareas, saludé a mis compañeros como siempre. Nadie sospechaba nada, nadie se dio cuenta de que detrás de esa expresión tranquila se estaba derrumbando un matrimonio y levantando un caso legal impecable. Y preferí mantenerlo así, cuanto menos ruido hiciera, mejor. Pero el martes de la semana siguiente, justo cuando pensaba que todo se estaba calmando, recibí una llamada inesperada de Travis, uno de los presentes en aquella cena que había cambiado el rumbo de todo. Tío, dijo apenas atendí, con un tono extraño. ¿Te enteraste de lo de Savannah? Me tensé sin querer. No. ¿Qué pasó? La despidieron. Ayer. La escoltaron fuera del edificio, delante de todos. Me enderecé de golpe en la silla, incapaz de disimular la sorpresa. ¿Qué? ¿Cómo que la despidieron? No tengo todos los detalles, pero dicen que Recursos Humanos recibió un aviso anónimo. Algo sobre una violación grave de las normas internas. Un silencio denso se formó entre los dos. Travis, como siempre, buscó una forma de suavizarlo. Oye, tendrá que ver con, ya sabes. Respiré hondo. Probablemente, respondí finalmente. Agradecí la llamada y colgué. Me quedé unos segundos observando el teléfono, como si esperara que él mismo me confirmara lo que ya intuía. Alguien había enviado pruebas del asunto a Recursos Humanos. Y yo tenía una sospecha bastante sólida de quién había sido. No tardé en obtener confirmación. Harper me llamó al día siguiente, apenas unas horas después de que Savannah perdiera su empleo. Bastó oír su tono para entender que estaba orgullosa de sí misma. Fui yo, soltó sin preámbulos. Envié todo al Departamento de Recursos Humanos. Fechas, capturas, registros de hotel, todo. La echaron sin pensarlo 2 veces. A vos también. Hubo una pausa, larga y calculada, como si esperara que la felicitara o le agradeciera el gesto. Pensé que merecías justicia, añadió, intentando sonar empática. Después de todo lo que ella te hizo. Somos un buen equipo, ¿no crees? Equipo. La palabra me cayó pesada. Como si esto fuera alguna especie de alianza estratégica. Absurdo. Harper siguió hablando, convencida de que tenía mi aprobación. Me contó que Savannah le había presumido durante meses cada detalle de la aventura, fotos, mensajes, ubicaciones de hoteles, conversaciones explícitas. Todo eso antes de que su amistad se destruyera la noche de la cena. Harper, por orgullo o precaución, guardó copias por si algún día las necesitaba. Y ese algún día llegó cuando Savannah decidió humillarla frente a todos, llamarla fracasada, inútil e irrelevante. Un error monumental. Esperó pacientemente una semana, analizó cada archivo que tenía guardado, y los envió a Recursos Humanos como quien deja caer una bomba. No pude evitar reír. No una risa alegre, sino una risa incrédula ante lo surrealista de toda la situación. Harper creyó que eso nos convertía en socios. Pero para mí, solo había cruzado una línea más. Sí, bueno, dije, cortando la conversación. Aquí terminamos. Coulten, espera, yo solo quería. No le di la oportunidad de seguir. Colgué, bloqueé su número y regresé a mis pendientes. Más tarde confirmé que la política de la empresa era estricta, nada de relaciones entre empleados del mismo nivel. La investigación fue rápida, y en menos de 24 horas, Savannah y Bo estaban fuera. Sus nombres borrados del sistema, sus credenciales anuladas y su reputación laboral manchada. Pero la historia no terminó ahí. 2 semanas después, Travis me llamó de nuevo, casi conteniendo la risa. Tío, esto no lo vas a creer. A ver, dije, preparándome mentalmente. El hombre con el que Savannah salía, alguien le envió todo a su esposa. Tuve que apretar los labios para no soltar una carcajada abierta. ¿En serio? Te lo juro. Le mandaron fotos, mensajes, reservas, conversaciones, todo. La esposa explotó. Lo publicó anoche en Facebook. Medio mundo lo compartió. Ese tipo está acabado. Me quedé procesando la información. Harper no solo había apuntado contra Savannah. Apuntó contra ambos con precisión quirúrgica. El post duró 3 días, pero ya era demasiado tarde, circulaban capturas por todo Internet. La esposa inició el divorcio, los padres del tipo le retiraron el saludo y él quedó como una burla pública. Mientras tanto, Savannah trataba desesperadamente de encontrar trabajo. Pero explicar un despido por conducta inapropiada no es algo que quede bien en ninguna entrevista. Para el final del segundo mes, todo estaba prácticamente definido,
El divorcio avanzaba sin obstáculos, la carrera de Savannah estaba destruida, el matrimonio de su amante se desmoronó y ambos habían perdido su reputación. Y entonces llegó el famoso miércoles. Eran casi las 6 de la tarde. Estaba calentando una pizza fría, pensando en cenar sin demasiados planes, cuando empezaron a golpear mi puerta. No tocar, golpear, con esa furia acumulada que anuncia que quien está afuera no viene a conversar, sino a descargar su miseria. Miré por la mirilla y ahí estaban, Savannah y Harper, juntas, gritándose en mi pasillo como dos personas que habían perdido toda noción de dignidad. Abrí la puerta y, por un segundo, lamenté no haber llevado palomitas. Tú arruinaste mi vida. Aulló Savannah al verme. Tú destruiste todo. Tú me quitaste el trabajo. Yo no te despedí, respondí con calma. Te despediste sola, teniendo una relación con un compañero durante medio año. Recursos Humanos solo hizo el resto. ¿Fuiste tú quien mandó ese correo? No, no fui yo. Me giré hacia Harper. Fue ella. El rostro de Harper se tensó. ¿Le contaste? Me reprochó. No. Era bastante evidente, dije, encogiéndome de hombros. Me apoyé en el marco de la puerta, observándolas como quien presencia un espectáculo improvisado. Entonces, ¿qué hacen aquí? ¿Fundaron un club de exnovias indignadas o algo por el estilo? Y ahí se desató la tormenta. Savannah empujó a Harper con rabia. Esto es tu culpa. No sabías mantenerte al margen. Harper respondió empujándola de vuelta. ¿Mi culpa? Tú deshiciste tu matrimonio y lo presumías como si fuera un logro personal. Las dos quedaron tan cerca que apenas podían respirar sin chocar. Yo di un paso atrás, entré al salón y me apoyé contra la pared, cruzando los brazos. Era imposible no admitirlo, aquello superaba cualquier programa de televisión. Y lo mejor de todo, yo ya no tenía nada que ver con ellas. Savannah avanzó hacia Harper con los ojos encendidos, escupiendo palabras llenas de veneno. Siempre has sentido envidia de mí, soltó con un tono áspero. Siempre quisiste lo que yo tenía, mi vida, mi trabajo, mi esposo. Harper cruzó los brazos y respondió sin un rastro de duda. No deseo tus obras, Savannah. Lo único que quería era verte caer. Y la verdad, lo estás logrando sola. Siempre has sido patética, por eso nadie se queda contigo. Todos terminan marchándose. Decir eso fue un error. Uno enorme. El puño de Harper salió disparado antes de que yo pudiera reaccionar. Impactó de lleno en la boca de Savannah con un sonido seco, casi como cuando se quiebra una rama. Savannah retrocedió trastabillando hasta golpear la pared del pasillo. Se llevó la mano a la boca, y al bajarla, tenía los dedos manchados de sangre. Su labio ya empezaba a hincharse. «Me astillaste un diente», balbuceó, la voz deformada por el golpe. «Me astillaste el maldito diente». No pude evitarlo. Me reí. Me reí tanto que tuve que agarrarme al marco de la puerta para no doblarme. Las dos se quedaron mirándome como si tuviera dos cabezas. ¿Te parece gracioso?, exigió Savannah, con el labio enorme, el maquillaje corrido y el cabello hecho un desastre. Parecía un mapache después de pelear con una máquina cortacésped. Me limpié las lágrimas de la risa. Es, honestamente, lo más divertido que he visto en todo el año. Tal vez en mi vida. Entonces algo cambió en el rostro de Savannah. La furia desapareció y fue reemplazada por una mezcla patética de pánico y súplica. Dio un paso hacia mí con las manos extendidas. Por favor, dijo, y el golpe le provocaba un ceceo ridículo. Podemos arreglar esto. Me equivoqué. Quiero volver contigo. La miré sin parpadear. Estás bromeando. Lo digo en serio, las lágrimas bajaban auténticas. Sé que cometí un error. Lo arruiné. Pero podemos superar esto. Podemos ir a terapia o lo que sea. Haré lo que tú quieras. Te necesito. Reí de nuevo, sin poder evitarlo. Savannah, te echaron del trabajo por engañar en horario laboral. Estás a punto de perder tu casa. Acabas de recibir un puñetazo de tu exmejor amiga. ¿En qué parte de este desastre pensaste? Sí, él va a querer reconstruir esto. Pero te amo, insistió, con el ceceo haciéndolo aún más ridículo. Nunca dejé de amarte. Claro. Tanto me amabas, que planeabas dejarme por vos mientras intentabas quedarte con la mitad de mi dinero. Harper, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Él no te necesita, Savannah. Necesita a alguien que realmente lo valore. Rodé los ojos. Déjame adivinar. ¿Alguien como tú? Exacto, afirmó Harper, acercándose más. Como yo. Entre nosotros hay química, tú la sentiste. Solté una risa seca. Harper, te acostaste conmigo para vengarte de tu amiga. Eso no es química. Es despecho con beneficios. Fue más que eso, dijo mientras me rozaba el brazo. Retrocedí un paso. Puedo hacerte feliz.
Soy mejor para ti que ella. Todo aquello era surrealista. Las dos en mi pasillo, una con el labio del tamaño de un globo y el maquillaje derritiéndose, la otra con un arañazo en la mejilla y la blusa rasgada. Y las dos queriendo que yo las eligiera. Respiré hondo. A ver si entiendo bien, dije despacio. Savannah, tú me engañaste, me mentiste, me usaste para pagar tus gastos mientras planeabas marcharte. Y ahora quieres volver porque todo en tu vida se derrumbó. Sí, murmuró Savannah, derrotada. Y Harper, tú fingiste ser mi amiga, te acostaste conmigo solo para herir a Savannah, la denunciaste en su trabajo, y piensas que eso te da derecho a una relación conmigo. Harper apretó los labios. Dicho así, suena mal. Es que es mal. Las dos están completamente fuera de la realidad. Yo no vuelvo con ninguna. Aunque fueran las últimas mujeres del planeta y la humanidad dependiera de ello, no lo haría. Pero, intentó decir Savannah. No hay peros. No hay segundas oportunidades. No hay excusas. Señalé el final del pasillo. Se acabó. Váyanse de mi edificio. Fue entonces cuando Savannah perdió por completo el control. Se abalanzó sobre Harper y le sujetó el cabello con tanta fuerza que ambas estuvieron a punto de caer al suelo. Harper reaccionó de inmediato, aferrándose también al cabello de Savannah mientras intentaba soltarse, y en cuestión de segundos las dos estaban forcejeando con movimientos torpes y ruidosos, chocando contra las paredes del pasillo mientras se insultaban sin coordinar palabra alguna. Lo observé unos instantes, incrédulo, intentando procesar que aquello estaba ocurriendo en el edificio donde vivía. Cuando vi que el forcejeo pasaba de ridículo a peligroso, saqué mi teléfono del bolsillo. Basta, dije en voz alta. Voy a llamar a la policía ahora mismo. Ambas se congelaron, respirando agitadas, cada una sosteniendo un mechón de la otra como si no supieran cómo soltarlo sin perder la pelea. Mis palabras bastaron para que se separaran finalmente. Harper tenía la blusa descosida y la mejilla marcada con un arañazo fresco. Savannah, por su parte, ya no solo tenía el labio hinchado, parecía que cada movimiento le dolía. «No has escuchado lo último de mí», murmuró Savannah, con un tono que pretendía ser amenazante, aunque la inflamación del labio le quitaba toda seriedad. «Te aseguro que sí», le respondí con voz firme, señalando el ascensor. «Las dos, fuera de mi planta. Fuera de mi vida». Harper fue la primera en reaccionar. Recogió su bolso del suelo, trató de acomodarse el cabello sin éxito y caminó hacia el ascensor sin mirar atrás. Cojeaba apenas, probablemente por un mal paso durante la pelea. Savannah, en cambio, se quedó inmóvil unos segundos. Tenía la mirada perdida, como si estuviera esperando que yo mostrara algún gesto de duda o compasión. No obtuvo nada. Ni una palabra. Ni un intento de detenerla. Solo silencio. Finalmente se rindió y empezó a caminar hacia la salida, limpiándose las lágrimas con la manga y presionando su labio con cuidado. Cerró la puerta del ascensor sin atreverse a verla de nuevo. Cuando el pasillo quedó vacío, regresé a mi apartamento y cerré con llave, asegurándome además de colocar la cadena. El silencio que siguió fue casi reconfortante. Fui directo a mi cocina, calenté la comida que había dejado pendiente y me senté a comer en paz. Mientras el microondas pitaba, no pude evitar murmurar para mí mismo una verdad que, hasta ese día, nunca había visto tan clara. Ese fue, sin duda, uno de los días más liberadores que he tenido en mucho tiempo.